Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 1. Por favor, si me acompañan. Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos estudiando, exponiendo la primera epístola de Pedro. Y hemos hablado los domingos anteriores acerca de la doble identidad de aquellos a quienes Pedro escribía. Y eso lo vimos en los versículos 1 y 2. Hemos hablado de la esperanza que Pedro les recordaba a estas personas que tenían, personas perseguidas, expatriadas, pero eran elegidos por Dios. Y esta gloriosa y bendita esperanza que ellos disfrutaban y podían tener, los hacía llenar de gozo, y era segura, y estaba reservada en los cielos para ellos, y ellos mismos eran guardados a la vez por el poder de Dios mediante la fe. Y alguien podría decir, bueno, esa fe que parece demasiado endeble, y Pedro dice entonces, sí, esa fe es algo mucho más preciosa que el oro. Esa fe que conduce a la salvación y por medio de la cual somos guardados, es una fe también que se prueba. Y es bueno comprender y ver las pruebas en el contexto de la esperanza. Porque las pruebas, así en el medio de la nada, como bien lo explicaba Miguel, capaz podrían ser disciplina de Dios por el pecado. Pero cuando entendemos las cosas que nos suceden, aún cuando no son disciplina por el pecado, cuando aún haciendo el bien, muchas veces nos hieren, muchas veces nos dejan solos, muchas veces nos ofenden, muchas veces se burlan, cuando pasamos por tramos angustiosos de esta vida, es bueno ver, es bueno recordar esas pruebas en el contexto de la esperanza. Y eso es lo que hace Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 18. Y nos recuerda que día a día nuestra fe es sometida a prueba. Y el fin de esa fe es la salvación, es ver a Cristo, es estar con Él para siempre. Voy a leer solamente a partir del versículo 3. 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oramos. Padre, en esta mañana nos encomendamos a ti y a tu santa palabra y al auxilio del Espíritu Santo para que abra nuestros ojos, para que podamos entender, que abra nuestra mente e ilumine nuestras mentes para ver lo que tenemos delante de nuestros ojos. Tu santa palabra que viene hacia nosotros para edificarnos, para consolarnos, para fortalecernos, para desafiarnos. Oh Dios, habla a tu pueblo en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La gloria de la gracia destinada a nosotros. La gloria de la gracia destinada a nosotros. Hemos visto la gloriosa esperanza del creyente en el capítulo 1, 3 al 9. Y hemos visto cómo esa gloriosa esperanza es
la que es capaz de sostenernos en medio de dificultades. Hemos visto las tremendas riquezas que Dios nos ha dado y prometido, las cuales están seguras en los cielos para nosotros, cómo el Señor nos guarda, como decía hace unos momentos, y cómo la fe, que es el instrumento que Dios utiliza para sostenernos, Él mismo la insufla, la sostiene, la alimenta, y nosotros lo podemos corroborar justamente a través de las pruebas, porque aquellos que verdaderamente son de Dios son aquellos que no van a poder ser movidos por medio de las pruebas. Aquella fe que probada va a ser reluciente más que el oro. Miguel daba el ejemplo del oro, cómo se probaba en la antigüedad, y que aquel mineral que era muy idéntico al oro, era muy duro y no era maleable, pero cuando la moneda la doblaban con los dientes, era oro. Así, hermanos, a través de las pruebas, si podemos ver que resistimos la prueba, podemos consolar nuestros corazones y alegrarnos viendo cómo Dios realmente ha obrado en nosotros, sosteniéndonos hacia la gloria. Y así obra en nosotros, porque la palabra de Dios así lo enseña. Él es poderoso para guardarnos sin caída. Y termina el versículo 9 diciendo que por esta fe, dice, por esta fe, que va a ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, dice, versículo 9, obtendremos el fin de esa fe, que es la salvación de nuestras almas. La meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Y Pedro lo compara con ver a Cristo. Ver a Cristo, a quien amáis sin haberle visto. Le veréis y seréis salvos. Ver a Cristo es ser salvo. Pero acá pasa algo tremendo. En estos versículos, 3 versículos que vamos a ver, solamente 3 versículos en esta mañana, la gloriosa gracia destinada a nosotros, la gloria de la gracia destinada a nosotros. Cuando yo se lo leí a mi esposa, es como que ella sintió lo mismo que leí yo cuando lo leí por primera vez. Esa, ¿what? ¿Qué dice acá? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ángeles. ¿Qué quiere decir Pedro con todo esto? Pedro no abandonó el tema de la gloriosa esperanza. Pedro, en continuidad de eso, termina diciendo que nuestra esperanza que se sostiene por la fe y la fe que es probada por las pruebas, es la fe que nos va a sostener hasta el fin, la fe que nos llevará hasta el fin de esa fe, que es la salvación de nuestras almas. Acerca de esta salvación, dice literalmente el griego, acerca de esta salvación. Nosotros tenemos aquí los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Pero algunas versiones que pueden tener ustedes por ahí quizás comienza con acerca de esta salvación. Los profetas profetizaron e indagaron. 4 cosas. Vamos a ver 4 personajes aquí. 4 personajes que nos dan grandes lecciones acerca de nuestra gloriosa salvación. Acerca de esta gracia destinada a nosotros, que es llena de gloria. Dice allí, versículo 10, los profetas. En primer lugar, nuestra salvación fue el tema de investigación de los profetas. Hermanos, nuestra salvación, la salvación que usted y yo tenemos y hemos creído en Cristo, ha sido tema de investigación y escrutinio profundo por las personas más espirituales de la antigüedad. Dice allí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. La profunda investigación de los profetas acerca de nuestra salvación nos manifiesta, por un lado, la grandeza de nuestra salvación. ¿Usted se imagina, hermano, alguna vez se imaginó un profeta estudiando? Yo nunca me lo había imaginado a un profeta estudiando diligentemente. Agarrar rollos y ponerse a comparar y a ver qué quiso decir y todo. Pero acá la Biblia dice que los profetas estudiaron.
¿Saben qué? Mi pensamiento acerca de los profetas es que Dios le hablaba, le metía algo en la cabeza y ellos eran como parlantes que producían la voz de Dios inaudible, la hacían audible. Pero la palabra de Dios nos dice que los profetas estudiaban lo que iban a decir. Y muchas cosas que decían, a veces no la entendían. Note esto. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Noten esto, hermanos. Noten cómo Pedro no abandonó el tema. Los profetas anunciaban los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Cuando Pedro le escribe a los hermanos que estaban expatriados sufriendo, les recuerda, hermanos, la esperanza, porque sufrimiento primero, gloria después. Versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio. Es decir, los profetas estudiaban diligentemente el mensaje de Dios. No eran simplemente personas que recibían un mensaje y lo compartían. No eran personas que veían el futuro solamente. La palabra de Dios nos muestra a profetas como personas estudiosas que debían esforzarse por entender lo que se decía. Hermano, no vamos a buscar como en otras ocasiones muchos versículos, pero note uno solo en el libro de Daniel, un solo versículo en el libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 es uno de los profetas que me ha encantado. No he encontrado en Daniel, salvo por un solo versículo que dice que él no es mayor que el resto, no he encontrado en Daniel falta alguna. Un profeta intachable. Dice Daniel capítulo 12, el príncipe de los magos de aquel tiempo, a quien Nabucodonosor puso sobre todas las cosas, a quien les era revelado los secretos que no podía entender Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En el capítulo 12, versículo 8, Daniel dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Hermanos, los profetas no entendían todas las cosas que oían del Señor y recibían del Señor. Y Dios le dice, dice, anda Daniel, pues estas palabras estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero Daniel no entendía todo, como el resto de los profetas, y no entendía muchas cosas. Hermanos, ahora vamos a ver algunas de las cosas que los profetas no podían entender y no podían conciliar en su cabeza, para lo cual ellos debían estudiar. Y debían ver qué es lo que la Biblia dice acá y qué es lo que Dios reveló en la antigüedad acerca del Mesías que va a venir, acerca de a quién está destinada esta salvación. Pero lo más asombroso de todo esto, hermanos, es que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Y dice en el versículo 12 que Dios les reveló por medio del Espíritu a ellos que no para ellos administraban esas profecías. No para ellos estudiaban tanto. No para ellos indagaban tanto acerca de esta salvación, sino que Pedro les dice a los oyentes de aquel tiempo, era para ustedes. Es el mensaje que ustedes están escuchando hoy por el Evangelio. ¡Wow, hermano! Una de las cosas que a veces le da tanta bronca a aquellos que se han esforzado tanto siendo empleados de una empresa demasiado grande, es cómo uno está en la cadena de producción de un producto que nunca va a consumir para recibir un rédito que le llega a otro. Estoy enajenado, alienado de mi trabajo. El producto no lo consumo yo, las ganancias se las lleva una persona que está allá arriba que no hace nada. Y entonces, piensen los profetas. Pedro dice, ellos profetizaron de la gracia destinada a ustedes. Y ellos indagaron diligentemente, estudiaron
pusieron lupa, compararon textos, compararon revelación de un profeta con otro, a ver cuándo sería, a quién sería, cómo sería. Y sobre todo, después de todo ese esfuerzo enorme, el Espíritu les reveló que no para ellos, sino para ustedes que están escuchando ahora, les dice Pedro. Pedro lo que nos está diciendo, y les decía a los hermanos de aquel tiempo, hermanos, esta salvación de las que les acabo de hablar, esta esperanza que tienen y son sostenidas por medio, y son sostenidos hacia esa esperanza por medio de la fe por el poder de Dios para alcanzar esa salvación. Esta salvación es algo que los mayores de la antigüedad, con toda su gloria, con todo su conocimiento, aún pudiendo profetizar y siendo los hombres a quienes Dios se manifestaba de una forma sobrenatural, no la tuvieron. Nunca. El conocimiento que ustedes tienen ahora, como Cristo dijo, ellos desearon oír y ver lo que ustedes están oyendo y viendo, y no pudieron. Les fue revelado que no para ellos, y lo querían saber. Deseaban saber quién es este Cristo, en qué persona se va a manifestar, en qué momento, cuáles señales, cuándo vendrá. ¿Cómo es esto de que también los gentiles tendrán salvación? ¿Cómo es esto de que el Mesías va a venir y va a reinar, pero también entendemos que va a sufrir? Porque si leemos entonces, por ejemplo, el Salmo capítulo 22, donde está citado en ese salmo mesiánico, palabras de la cruz, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ellos entendían claramente que era referido al Mesías. Ellos entendían que el Mesías iba a sufrir. Pero por otro lado leían salmos como el Salmo 16, alzaos vuestras cabezas, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? ¿Quién descendió del cielo para volver a entrar? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Salmo capítulo 2, temblad ante el Hijo, que reinará con vara de hierro. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podía conciliar? Hermano, nosotros estamos mirando completamente desde otra era para atrás. No nos damos una idea de lo afortunados que somos, lo llenos de gracias, de poder tener esta escritura. Pero los profetas miraban hacia adelante y entendían que las profecías señalaban al rey que iba a venir. Miraban hacia adelante y entendían, porque era palabra de Dios, que el Mesías iba a sufrir. Hasta, saben ustedes, muchos rabinos judíos pensaban en que iban a venir dos Mesías. Uno primero a sufrir y otro después a reinar. Pero no podían entender. Después todo el Antiguo Testamento, destinado a dar la revelación especial al pueblo especial, y de repente había profecías que hablaban que todas las naciones vendrán ante el Mesías. ¿Y cómo puede ser que la salvación alcance a todas las naciones si Dios eligió un pueblo? ¡Wow! Los profetas que profetizaron, le dice Pedro a estos hermanos, de la gracia destinada a ustedes, se esforzaron estudiando diligentemente, indagando acerca de esta salvación. Como le dije recién, en Mateo 13:17, Cristo le dijo, muchos de los profetas desearon oír y ver las cosas que ustedes están oyendo y viendo en este momento, mas no pudieron. De hecho, hubo un profeta muy especial, que Cristo dio testimonio de él diciendo lo siguiente: de los varones nacidos de mujer no hubo otro más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo les digo que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser, en primer lugar, que Juan el Bautista, ese hombre que Herodes así nomás le cortó la cabeza, cómo puede ser que ese hombre fue el más grande de los nacidos de mujer, más grande que todos los profetas anteriores? Porque este preparó el camino al Señor. Él lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llegó a unir la era antigua con la era venidera. Él llegó a ver el comienzo del reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. El hacha está puesta a raíz del árbol. El que no dé fruto será quitado. Yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautiza con fuego del cielo, con Espíritu Santo. Él viene acá.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero Cristo dijo que cualquiera de los hijos del reino de los cielos, el más pequeño, es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque aún Juan el Bautista murió sin ver la obra redentora de Cristo. De hecho, Juan, encarcelado en sus últimos días, necesitó preguntarle a Cristo: vayan y pregúntenle, ¿sos vos o esperaremos a otro? Vamos, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a levantar la rebelión? ¿Vas a desatar la rebelión para que seamos libres? ¿Qué vas a hacer? Juan el Bautista no entendió que Cristo venía a morir. Pero el más pequeño de los hijos del reino es más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! Los profetas que profetizaron, primeros personajes que aparecen aquí, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Pero qué significa? ¿Que el mensaje de los profetas estaba inseguro? ¿Estaba incompleto? ¿Estaba sujeto a la debilidad o a la pericia de su escrutinio? No, de ninguna manera. Segunda de Pedro 1:21. Tome nota, hermano. Porque nunca, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra es la misma palabra que Pablo le habla a Timoteo y le dice: toda escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios dentro. Es decir, Dios sopló dentro de los autores de las escrituras el mensaje que ellos debían escribir. Pero ellos no fueron meros robots. Ellos fueron personas fieles que recibían el mensaje de Dios y estudiaban y escribían. Ellos escribieron lo que quisieron escribir. Pero Dios, por medio de esa obra soberana, se encargó de que escribieran lo que Él quería escribir. De tal manera que allí dice que estos profetas que inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El auxilio que ellos recibieron no fue el auxilio de una mente superdotada. El auxilio de estos hombres de Dios de la antigüedad no fue una capacidad sobrenatural de una mente. No. Noten esto. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Esto nos dice varias cosas, hermanos, pasando al segundo encabezado. Estas personas, estos profetas, fueron inspirados por Dios. Profetas que fueron inspirados por Dios. Es decir, que fueron capacitados sobrenaturalmente para escribir, aunque ellos escribieron lo que ellos quisieron. Fueron guiados por Dios. De tal manera que lo que ellos escribieron es exactamente palabra de Dios, pero a la vez que lo que ellos escribieron fue exactamente el mensaje que ellos quisieron compartir. Pero no solamente eso, hermanos. Dice allí la palabra de Dios que ellos inquirieron, indagaron y diligentemente escudriñaron. La inspiración de Dios no le quitó a ellos el trabajo de escribir. Y aquí entra el segundo personaje, el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El mismo Espíritu de Cristo, del Cristo que descendió del cielo, que se hizo hombre, que vivió entre nosotros, que reveló su gloria en el monte de la transfiguración, que fue crucificado. El mismo Espíritu que le levantó de entre los muertos y el mismo Espíritu con el cual ascendió a los cielos, estaba en los profetas. Y está en usted también, hermano. Porque dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 11, que hemos sido sellados con ese Espíritu. Dice Primera de Corintios capítulo 1, que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque tenemos el Espíritu de Dios. Y aquí hay una cosa, hermanos. ¿Sabemos lo que es la inspiración? Creo que este es uno de los versículos que más nos habla acerca de la tarea de los profetas en el Nuevo Testamento.
Leímos en 2 de Pedro capítulo 1 que los profetas fueron inspirados por Dios. Hablaron siendo inspirados, no por su voluntad. No trajeron una revelación porque ellos quisieron arbitrariamente, sino Dios los guió a hablar. Y ellos hablaron. Pero noten, hermanos, que el esfuerzo de ellos estuvo allí también. Y esto nos dice acerca de estos profetas y acerca de esta inspiración del Espíritu Santo, que es una doble seguridad acerca de la veracidad de la Biblia. Imagínense si la palabra de Dios nos muestra y nos deja ver que muchos de ellos escribieron cosas sin entender. Abrimos el libro de Daniel y vemos que él aún no entendía muchas cosas, pero las anotó. Es porque detrás de eso hay una persona divina guiando. Hermano, es muy raro que algunos de ustedes se dediquen a escribir un libro acerca de las cosas que no entiende. Y no entiendo, y empieza a escribir cosas que no entiende. Pero los profetas no entendían, pero entendían que tendrían que escribir eso, e indagaron para entenderlo, y les fue revelado, no, pero no es para ustedes, esto va a venir, y es para una generación que ustedes no conocen. Pero se esforzaron porque querían verlo, pero ellos fueron inspirados, soplados por el Espíritu Santo. ¿Qué es la inspiración? Es el proceso por medio del cual Dios guía a los autores bíblicos a escribir la palabra de Dios. No es lo mismo revelación, que es correr el velo para que se vea lo que está atrás. Dios revela cosas y Dios les deja ver. Pero hay muchas cosas que Dios reveló que no fueron escritas en la palabra, por lo tanto fueron reveladas pero no inspiradas. ¿Me sigue? ¿Me siguen, hermanos? Puede haber revelación sin inspiración. Dios corre el velo y deja ver. Y de hecho un montonazo de cosas Dios le habrá revelado a Adán. Muchas cosas Dios le habrá revelado a los profetas, pero Dios no ha querido que nosotros las sepamos. Porque las cosas secretas pertenecen a Jehová, las que Él revela son para nosotros. Pero muchas de esas cosas incluso no están aquí porque Dios no quería que nosotros las sepamos. Revelación, pero inspiración es el acto por medio del cual Dios guía a los autores a plasmar en papel, en papiro, en pergamino, para que nos quede a nosotros la palabra de Dios. Y hay algo más, que es iluminación, revelación, inspiración, iluminación. Yo le dije que el Espíritu de Cristo estuvo en los profetas, por lo cual ellos profetizaron y escribieron. El Espíritu de Cristo estuvo en Cristo, obviamente, pero estuvo en nosotros, está en nosotros. De tal manera que cuando nosotros agarramos la palabra de Dios profetizada e inspirada por el Espíritu Santo, nosotros que tenemos el Espíritu de Cristo podemos entender, porque el Espíritu alumbra nuestras mentes para entender. El Señor no nos revela, porque dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21 que no se puede agregar una jota ni una tilde más de lo que está en esta revelación. Nadie puede inspirar nada. De hecho, Pablo dijo en Gálatas que si alguno viene con un mensaje distinto del que le hemos dicho, sea anatema, porque no se puede agregar más nada. Pero ¿cómo yo entiendo? Yo puedo entender 1 Corintios capítulo 1 porque tengo la mente de Cristo e ilumina mi mente para que entienda. Es lo que oramos en esta mañana. Nuestra salvación fue el tema de investigación de los profetas. Nuestra salvación fue el tema de inspiración del Espíritu Santo. Nuestra salvación fue el tema de predicación de los apóstoles. Miren ahí, versículo 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo. En un momento, los apóstoles que vieron resucitar a Cristo, que le vieron vivo, entendieron el mensaje del Evangelio. Cristo ha resucitado. Y Pedro, aquel que era dubitativo, aquel que metía la pata cada 2 por 3, una de cal y 2 de arena, entonces se para en Pentecostés en medio de los hermanos. Hermanos, no estamos llenos de mosto, esto es obra de Dios. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Me envió Cristo para predicar el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio porque me es impuesta necesidad.
Parece que los apóstoles entendían algo, hermanos, que yo creo que no es que nosotros no entendemos, es que necesitamos conectar la mente con el corazón. Los profetas de la antigüedad, con toda su gloria, con todo su conocimiento, siendo varones de Dios, que Dios los acompañaba con señales y prodigios, ninguno de ellos se compara con usted, hermano. Porque ellos anhelaron ver lo que usted conoce. Ellos anhelaron escuchar lo que usted escucha. Y no pudieron. Los apóstoles dijeron, wow, Él verdaderamente era el Hijo de Dios. Él verdaderamente es el Mesías. Él murió por nosotros. Y comenzaron a predicar el Evangelio de salvación. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, decía Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Wow! Nuestra salvación fue el tema de predicación de los apóstoles. El anuncio de los apóstoles acerca de nuestra salvación también nos recuerda lo importante que es ese mensaje. De tal manera que ellos no es que lo escucharon y se quedaron callados. Ellos escucharon, conocieron y hablaron. Decía Pedro, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de anunciarlo. ¡Wow! Pero termino yo también con el cuarto encabezado. En primer lugar, nuestra salvación, nuestra gloriosa salvación fue el tema de profecía de los profetas de la antigüedad. Tema de investigación, tema de escrutinio de los profetas de la antigüedad. En segundo lugar, nuestra salvación, nuestra gloriosa salvación fue el tema de inspiración del Espíritu Santo. En tercer lugar, nuestra gloriosa salvación fue el tema de predicación de los apóstoles, porque ellos anunciaron las cosas que los profetas habían anunciado de antemano. Pero en cuarto lugar, nuestra salvación es el tema de intenso interés. Mire, hermano, no lo digo yo, lo tiene en su Biblia. ¿De quién? De los ángeles. Yo cuando leí esto digo, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Me recuerda a un personaje de la tele, en un momento, este personaje diciendo hay algo que ellos nunca van a poder tener, hay algo que ellos nunca van a poder comprar con dinero, y él dice un dinosaurio. Y uno ni se le cruzó por la cabeza, pero ¿qué cosas no se pueden comprar con el dinero? Amor. ¿Qué cosas no se pueden comprar con el dinero? Amistades. ¿Qué cosas no se pueden comprar con el dinero? Pero hermanos, ¿saben que hay algo que los ángeles que cuando Dios creaba los cielos y la tierra, dice Job, que estaban allí contemplando la obra de creación? Ángeles que custodiaban el huerto del Edén para que el hombre después del pecado no vuelva a entrar. Ángeles que socorrieron a Cristo y le adoraban después de la tentación. Ángeles que le consolaban en el huerto. Ángeles que eran mensajeros y transmitían mensajes a los profetas como fue a Daniel. Ángeles que anunciaron el nacimiento de Cristo a María y a José. Ángeles que se aparecieron a los pastores de Belén. Ángeles por toda la palabra de Dios. Un ángel solo, en una ocasión, mató a 185.000 asirios. Solo el ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento. ¿Qué cosa no pueden hacer los ángeles? ¿Qué cosa no pueden comprender? Están desde el principio de la creación de Dios, contemplando todo lo que Dios creó, siendo parte de todo lo que Dios hace, viendo lo que nosotros no podemos ver en gloria, porque ellos están allí en la misma presencia del Señor. Pero Pedro dice, hay algo que ustedes tienen que nunca un ángel lo tendrá. Anhelan, mirar, ¿sabe qué es esa palabra, hermano? Es un deseo vehemente, fuerte, y la expresión es algo así como que se estiran el cuello para asomarse por la ventana. Hermano, imagínense una ventana en los cielos y los ángeles tirando el cuello para tratar de ver y comprender. Los ángeles que están en los cielos, hay algo que nunca tendrán. ¿Y saben qué es, hermanos? La redención. Porque no socorrió a los ángeles, dice el libro de Hebreos, sino a los hijos de Adán. Hay algo, hermanos, que nunca Dios jamás podrá hacer por los ángeles.
Y no porque Él no sea todopoderoso, sino porque su plan perfecto no lo está a hacer. Y es rescatar a los ángeles. No saben lo que es. No saben lo que es la gracia derramada. No saben lo que es la misericordia. No saben lo que es que alguien que mordió el polvo, que escupió en la cara del Salvador, sea tenido por hijo de Dios. No pueden saberlo. Y no solamente eso, sino que estas personas son guardadas por el poder de Dios para alcanzar una herencia incorruptible en el cielo. Y los ángeles del cielo nos deben mirar volubles, nos deben mirar ahí arriba y abajo, mintiendo en alguna ocasión, avergonzados en otro momento del Evangelio. Miran para atrás, miran a los profetas, no deben mirar a nosotros, deben mirar a los profetas y deben decir, wow, ¿cómo deseaban los profetas ver lo que ellos ven? Mirá, los apóstoles decían, ¿con qué vehemencia que ellos predican? Nos miran a nosotros. Y se relamen. ¿Qué se sentirá ser rescatado? ¿Qué se sentirá que Dios, a quien nosotros adoramos y contemplamos todo el tiempo aquí en el cielo, a quien le damos honra y le daremos gloria y honra por toda la eternidad, se haya hecho semejante a ustedes y se haya humillado de tal manera que murió en lugar de ustedes? No lo saben, hermanos. Pero no es que no lo saben, no se lo pueden ni imaginar. Cosas que anhelan mirar los ángeles. ¿Qué es lo que quiere decir Pedro con todo esto? Hermanos, esta salvación que hemos recibido, estas cosas que hemos comprendido, estas cosas tienen que provocar acá algo. ¿Saben por qué? Y es por lo que se viene. Por lo tanto, dice el versículo siguiente, y será tema del domingo que viene, las consecuencias de saber la salvación que tenemos. Por lo tanto, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento, es decir, arremánguense los cerebros. Ustedes saben, entienden esto, bueno, pero entonces, vamos hermanos. Ustedes tienen algo que los profetas de la antigüedad quisieron, estudiaron, se movilizaron, se relamían por tener y no tuvieron. No la salvación, porque los profetas de la antigüedad fueron salvos, pero ellos jamás supieron quién, cómo ni cuándo. Pero ustedes no solamente lo vivieron, ustedes lo saben. Los ángeles del cielo miran ahí con tanta intensidad de deseo de saber y comprender y no pueden. Hermanos, ustedes lo pueden comprender. ¿Y qué provoca eso en ustedes? Hermanos, ¿cuánto sabe usted acerca de la salvación? De su salvación, no de la salvación del vecino. ¿Cuánto sabe usted acerca de la salvación? ¿Qué sabe usted acerca de la santificación? ¿Qué sabe usted acerca de la justificación? ¿Qué sabe usted acerca de la adopción? ¿Qué significa un sacrificio vicario? ¿Qué significa lo que Cristo hizo por mí? ¿Qué consiguió Cristo en la cruz por mí? Hermanos, ¿cuánto sabemos de eso? Los ángeles quisieran saber tanto de eso. Los profetas de la antigüedad estudiaron y aún sin poder comprender. Hermanos, nosotros lo tenemos y está acá. Y es nuestra gloriosa salvación. Que el Señor, con el auxilio de su Espíritu, nos lleve a entender, pero a quebrantar nuestro corazón en adoración a Dios y en agradecimiento por su tremenda salvación. Porque aquel que era Dios y siendo Dios se hizo hombre y murió en nuestro lugar en la cruz. Por lo cual, aquel que hoy vive y que es la meta de nuestra fe, verle cara a cara, Él nos espera en gloria. ¿Sabemos realmente todo lo que Él hizo por nosotros? Quizás sepamos mucho. Alguien dijo, yo no me preocupo tanto por lo que sé de la Biblia, por lo que no sé de la Biblia, sino por lo que sé de la Biblia. Y hermanos, si sabemos también mucho, y esto lo digo para mí, ¿no se nos derrite el corazón? ¿No sentimos un impulso dentro nuestro para no callar como los apóstoles a predicar? ¿Cómo podemos callarnos? ¿Cómo podemos no vivir en consecuencia? Que el Señor bendiga su palabra.